Bien, vamos a iniciar entonces con la clase del día. Vamos a iniciar hoy con la de clase correspondiente a nuestra sesión. Ya hay unas cuantas sesiones de clases que hemos visto en esta acción de formación y creo que hemos tenido la oportunidad de ir digiriendo cada cosa de manera detallada, sin apuro. Pues, generalmente yo dicto estos cursos de planos de tuberías y cuando es concentrado en el dibujo, pues a veces no digerimos tanto la parte de los accesorios y los instrumentos y todos los detalles, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy yo les estoy pasando por allí una serie de planos. Esos planos em, son planos para estudiar y nosotros entonces pues vamos a revisar algunas características y algunos detalles que tenemos que estar pendientes cuando vamos a revisar información. ¿Qué tipos de planos vamos a ver nosotros el día de hoy? Nosotros, por eso es que les decía la clase pasada que ya prácticamente nos quedan lo que es los planos ortográficos, nos quedan que son los que generalmente se emiten en proyectos. Nos quedan los planos isométricos, que de allí nosotros podemos emitir, sacar, contar los materiales y posteriormente pues hacer un cómputo y una lista, que es algo bastante o relativamente sencillo, pero hay que conocer bien el contexto. Ok, la clase pasada nosotros nos concentramos en P&ID y nos concentramos en los DFP. También hicimos mención a cuándo se emiten estos planos y cuándo se emiten los planos mecánicos. Estos planos que están acá son planos de la disciplina procesos. Son planos, como vimos anteriormente, que su input para ser generados usualmente son la simulación. Ahora bien, ¿qué planos genera la disciplina mecánica o la disciplina piping en todo caso? Aunque este plano que voy a mencionar lo genera piping, es un plano donde trabaja o donde trabajan todas las disciplinas, y ese primer plano es un plano que se conoce como plot plan. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un diseño, cuando nosotros vamos a partir de cero con un plano de tuberías, yo les comentaba que no se muestran tuberías al principio. A ver si por casualidad encuentro. Ok, voy a ver si a través de esta página me permite a mí mirar esta norma. Esto era lo que quería mostrarles. Muchachos, los que estén dentro de la industria, y realmente si me apoyan con eso también sería buenísimo, porque no sé si en este momento esto varió. Además que me llama la atención que alguien pareciera que tomó las normas de petróleo de Venezuela y las cargó en esta página que se llama document.tips. ¿Ok? Alguien cargó esa información aquí. Entonces, una de las cosas que siempre nos preguntamos o que a veces podríamos tener la duda es cómo inicia un diseño, ¿ok? ¿Cómo inicia un diseño? Si bien es cierto que nosotros podemos tener, voy a dibujar mi clásico tanque y bomba, ¿no? Nosotros tenemos un tanque,
tenemos por aquí una bomba. Y bueno, y después a lo mejor podríamos ir a otro tanque. Pero esto es un esquema. La pregunta es, cuando nosotros tenemos un terreno, ahora voy a ver esto desde arriba, ¿ok? Cuando tengo un tanque, y si ese tanque es crudo, ¿a qué distancia debe estar separado el tanque de la bomba? En el caso, por ejemplo, de intercambiadores de calor, un intercambiador de calor concha y tubo, por ejemplo, los cuales desde arriba suelen verse así. Entonces, ¿cuál es la separación mínima que yo debo tener entre intercambiador e intercambiador? Y si por acá tengo un separador, entonces, ¿cuál es la separación mínima entre separador y la separación mínima entre separador e intercambiadores? Los intercambiadores, una de las cosas que nosotros siempre vamos a dejar es un área enfrente, así marcada con una X, para entender que esto es para hacer mantenimiento. A veces en las plantas también se tiene una zona de caída y hablamos de esto. Y cuando hablamos de zonas de caída es porque empresas como Hyundai, por ejemplo, Engineering, su forma de construir es colocando una grúa torre y todo el material se mueve alrededor. Entonces la zona de subir y bajar el material lo tienen acá en esta especie de área libre. Ok. Eh, entonces siempre viene esa pregunta, ¿no? Antes de yo empezar a colocar tuberías, o sea, aquí me dice, porque el diagrama me dice un tanque y me dice una bomba, pero ¿cuál es la distancia? Aquí, como referencia, y como suele ser acá en Venezuela por esto, tenemos nosotros este estándar. Vamos a ver si esto me deja hacerle zoom al menos. No sé si esto le puedo hacer zoom en alguna parte. Ok, bueno, aquí estamos dentro de una página, pero podemos arreglárnoslas un poco. Norma IRM 01. Esta norma pertenece al Manual de Ingeniería de Riesgos de Petróleos de Venezuela. Aquí esto, pues, es la separación entre equipos e instalaciones y es la primera fase para nosotros empezar a diseñar sistemas de tuberías, porque lo primero que hacemos es dimensionar dónde se van a colocar los espacios. Probablemente, si nosotros revisamos estas normas que son internacionales, por aquí hace mención a la API 520. No hace mención a una norma específica donde podamos tomar una tabla similar. ¿Ok? Entonces, pero esta que tenemos aquí es una tabla donde nosotros voy a tratar de tomarle una captura de forma que podamos discutirla y ustedes entiendan cómo funciona esto. Vamos a ver por aquí. Ok, entonces, si yo necesito la separación entre equipos, por ejemplo, tambores y cilindros, entre pared y pared deberían tener al menos 1,5 metros, según esto. Eh, en el caso de cubículos o en subestaciones eléctricas deberían tener 15 metros de separación. En el caso de bombas de proceso, productos de temperatura menor que la autoinflamación, creo que estos son 3 metros. Y si nosotros ahora queremos cruzar, por ejemplo, tambores y cilindros con equipos y hornos, entonces yo tendría que tambores y cilindros, que es la G, la corto con equipos de fuego directo. A ver, vamos a ver por aquí, tambores y cilindros. Bueno, nos da esto, nos da 15 metros. Entonces, esta es una tabla bastante útil para los que diseñamos tuberías. Realmente yo no tengo ahorita un equivalente internacional, tendría que revisar porque la que siempre he utilizado a nivel nacional es esta que tenemos acá, pero sé que hay una norma, no recuerdo, hay un RP que la tiene dentro de sus normas, ¿no? Entonces es aquí donde yo empiezo a posicionar los equipos
en función de las distancias mínimas. Cuando ya yo voy posicionando equipos, empiezan a nacer cosas como, por ejemplo, los diques, ¿ok? Los civiles usualmente calculan la distancia o el tamaño de estos diques. Nuestros amigos civiles también nos diseñan todo lo que son las vialidades dentro de nuestra planta. ¿Ok? Entonces, por eso es que no solamente les digo que es un plano que diseña mecánica, sino que se diseñan entre todos. Nuestros amigos civiles también nos dicen por dónde va la cerca perimetral y por dónde son los accesos. Nuestros amigos electricistas nos dicen dónde van cada una de las luminarias después que hacen los estudios y todo esto. Los amigos de instrumentación nos hablan también a lo mejor de casetas de telemetría, de todo lo que son cuartos de control. Nuestros amigos arquitectos pueden, entre otras cosas, a lo mejor diseñar un edificio para las personas que pernoctan o para las áreas de oficina. Entonces, fíjense cómo se va construyendo un dibujo hasta que nosotros ese plano lo llevamos evolucionado a algo que se llama plot plan o plano de implantación de equipos. En el material que yo les dejé ahorita, ustedes tienen, no, este no, este, esto es un plot plan. ¿Ok? Yo quería, Luis, no te preocupes, todos estamos acá luego del trabajo e incluso a mí también se me hace bastante ajustada la hora de llegada. Siempre estoy 10 minutos antes prácticamente de la clase. Ok, entonces, vamos a ver en cómo se ve un plot plan, no el dibujo, no el que acabo de dibujar yo, sino realmente cómo es, ¿no? Primero, siempre vamos a tener acá, vamos a mencionar el norte de planta y el norte geográfico. Siempre vamos a marcar cuánto es la diferencia entre el norte de planta y el norte geográfico. Otra de las cosas que siempre se ven en los plot plans son las cercas perimetrales. Aquí en este plano cometieron, no voy a decir que cometieron un error, pero esto es un sobretrabajo, ¿ok? Por favor, les sugeriría no hacerlo si ustedes lo van a trabajar. ¿Qué pasa? En estos planos se acostumbra a señalar cada uno de los equipos que tenemos acá. Esto es la TR131001, la T111001, pero en este caso le están poniendo las coordenadas norte y la coordenada este. Los plot plan o los planos de implantación de equipos suelen tener una tabla como esta que tenemos acá. Entonces, también aquí se dice cuál es la coordenada norte y cuál es la coordenada este. Por esa razón, yo considero una redundancia estar colocando en cada uno de estos equipos, estar colocando aquí la coordenada. Aparte que es algo que como que recarga mucho el plano, ¿ok? Fíjense, aquí yo puedo ver de estos tanques. Estos tanques tienen un área común. Esa área común tiene un acceso acá también en lo que es en este caso, acceso vehicular. El tamaño del dique, hay una norma también para, en el caso de Petróleos de Venezuela, tiene una norma específica para el tamaño del dique, porque en ese caso, dependiendo el derrame o la capacidad, este, vamos a tener diferentes tamaños. Ok. ¿Qué otra cosa observamos aquí? Aquí también observamos, en este caso, estos círculos. En estos círculos nos dan a nosotros lo que son las elevaciones como tal. Esas elevaciones,
podemos ver que dentro de este dique, por ejemplo, aquí son 180 y acá son 178. Eso quiere decir que aquí estamos en una zona más alta que en la que tenemos nosotros acá. Ok, vemos por ejemplo estas bombas. Aquí fíjense que también podemos ver que hay unas bombas. Estas bombas están aquí, si se quiere, se ven como un poco huérfanas. Y bueno, seguramente forman parte de una ubicación específica porque se plantea primero la separación. Fíjense que estas son unas bombas, aquí eran unas bombas sumergibles y aquí son unas bombas centrífugas y se guardan las distancias y los accesos de mantenimiento para hacer. Entonces, nada está puesto a la deriva y esa es la forma en la que se empieza a realizar uno de estos dibujos. Ok, por aquí también otra de las cosas que podemos observar, aparte de la cerca perimetral, podemos observar también unos círculos. Esos círculos son los círculos de el área de seguridad de los mechurrios y esa área de seguridad realmente lo que está es resguardando que una persona acá lo máximo que reciba son 440 BTU por hora por pie. Para que eso ocurra, la persona debe estar alejada con el flare que se tiene y con la capacidad que tiene este flare y con el fluido que se está manejando. Debe estar alejada a 78.660 metros. Estos se llaman estudios de dispersión y esos estudios usualmente también lo hace la disciplina procesos y es la que nos dice a nosotros cuál es el área de seguridad que va a tener ese flare. Otra de las cosas que también observamos aquí, aunque esto no forma parte del sistema de tuberías, sí pero no, es que esto es un plot plan y este plot plan incluye un anillo acá de lo que son sistemas contra incendio. Entonces, también los sistemas contra incendio forman parte de eso que ocupa espacio y aquí simplemente están sugiriendo por dónde podríamos atacarlo. Yo no sé si lo mencioné, pero una de las cosas que quiero que vean acá también es el tema de sistemas contra incendios. ¿Por qué? ¿Y por qué lo mencionan? Porque la forma en la que se diseñan sistemas contra incendios, si nosotros vemos la planta, usualmente el sistema contra incendio es un anillo que bordea un área específica, que a lo mejor bordea esta área por aquí, ¿ok? Mejor bordea esto por acá, ¿ok? Y la forma en la cual nosotros vamos a utilizar o a disparar o a atacar con agua es a través del uso de monitores. Y esos monitores tienen también un área de seguridad. Esa área de seguridad nos garantiza que estamos cubriendo todo lo que tenemos allí e incluso son anillos cerrados con un suministro porque puedo tomar esta ruta o puedo tomar esta ruta. Es interesante el diseño de sistemas contra incendio, pero lo que estamos viendo es acá que se coloca normalmente en ese plot plan. Otra de las cosas que debemos tomar en consideración cuando vamos a diseñar un plot plan es precisamente la dirección del viento. Y por eso se coloca con bastante dentro del plano, ¿ok? Vamos a ver por qué. Vamos a imaginarnos que la dirección del viento para este diseño viene así. Y yo tengo un flare
el cual tengo que ubicar en la planta. Y además tengo también un área de bomberos de sistema contra incendio o de bomberos, pues en todo caso, un área de bomberos. Si esta es la dirección del viento, yo debería colocar el flare por acá y el área de bomberos por esta esquina. En caso de que exista un incendio en esta planta, en caso de que exista un incendio en esta planta, el humo, el fuego, todo va a tomar esta dirección. Es decir, como cuerpo de bomberos yo puedo atacar esto acá y pues evidentemente podría ser más seguro en esta condición. Pero si yo hiciera lo contrario, teniendo esto de poner un flare, por ejemplo, por aquí y poner los bomberos por acá, pues realmente estoy haciendo todo lo contrario y más bien estoy exponiendo al cuerpo de bomberos. Entonces, fíjense cómo antes de empezar a colocar tuberías, yo tengo que estimar dónde voy a poner cada cosa, dónde, cuál es la distancia que debe haber entre cada equipo. Voy a aprovechar, creo que no se los pasé, les pasé les mostré el dibujo, pero no les pasé esto, simplemente para que lo tengan de referencia. A ver, para copiar y pegar. Ok, bueno, ya ahí la tienen ustedes para que las revisen, que es la tabla de separación de equipos. Ok, vamos a ver qué más tenemos en este plano por aquí que podamos sacarle provecho. Entonces, bueno, estos son sistemas contra incendios, son plataformas y monitores. Y este es un plano particular porque, bueno, incluyó modificación dentro de otra instalación donde se había realizado un diseño previo. Y y aquí entonces aparece una nube. Esa nube lo que nos está diciendo es que en este plano se trabajó por una empresa y que esa empresa solo modificó lo que está dentro de la nube. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá con respecto a lo que es un plot plan? ¿Para qué se utiliza? Ah, evidentemente otra de las cosas que quería mencionarles también, el plot plan es un plano que se actualiza en cada fase de ingeniería, pero él es un plano que nace en la ingeniería conceptual. ¿Ok? Él nace en la ingeniería conceptual porque él es uno de los planos que permite generar propuestas, evaluar opciones y evidentemente pues optimizar el espacio y todo lo que se tiene con lo que es la forma física como tal de ese dibujo. Me voy a pasar entonces a otro plano. Vamos a trabajar ahora con planos ortométricos. Y bueno, para ver entonces cuál es la diferencia. Les pasé por ahí también un manual de bombas para ver que el plano no solamente es para construir, sino que también nos permite a nosotros hacer arreglos para instalaciones. Entonces, por esa razón les pasé
les pasé por acá este manual de bombas. Voy a revisarlo y bueno, déjenme descargarlos del que les acabo de enviar. Realmente les pasé uno que dice arreglos de tuberías y bombas. Ok, este sí. Fíjense, acabamos de ver el plot plan y ese plot plan es más que todo para definir espacios, ¿no? Otra de las cosas que yo debo saber cuando voy a trabajar o cuando voy a diseñar tuberías, hay personas que muy a la ligera dicen, no, yo soy tuberías y hay una disciplina de mecánica y equipos. Pero nosotros no debemos, pienso que no debemos ser tan ligeros en encerrarnos en nuestra disciplina, porque cuando se está diseñando se tiene que tener una visual un poquito más general, o por lo menos esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar con una bomba, si yo necesito instalar una bomba, yo debería entender, fíjense, este es el caso, ¿no? Esta foto que está aquí. Fíjense que estas bombas están una al lado de la otra, pero tiene que haber un espacio para alguna persona mover una llave o sacar el equipo. Entonces, yo debo entender también, si voy a instalar una bomba, que hay un espacio que ocupa la base, que la tubería llega a una altura específica. Bueno, estas son condiciones digamos, ya internas como tal del impulsor, pero sí hay cosas que son propiamente del diseño, como por ejemplo esto, ¿no? O sea, aquí hay unos arreglos y yo debo empezar a conocer cuáles son esos arreglos típicos de cada equipo. La persona que va a trabajar en tuberías, cuando va a hacer plot plan, ya tiene predeterminado en su cabeza el tipo de arreglo que podría estar utilizando. ¿Ok? Fíjense que aquí yo debo entender también cuáles son los diferentes tipos de bombas, para saber cómo se instala. Acá, por ejemplo, si es una bomba horizontal, las tuberías llegan por los lados. Si es una bomba, en este caso, esta que está acá, una tubería, una llega por los lados y sale por arriba. En el caso de estas bombas que son de doble succión, no hay boquillas por los lados. Entonces, para cada tipo de equipos, ya yo debo entender cómo es un arreglo. Por eso es que diseñar tuberías es tan complejo, porque no se trata de poner tubos y no todas las bombas son iguales y no todos los intercambiadores son iguales. Entonces yo necesito conocer el equipo, saber cuáles son las dimensiones y en función de eso llegar a ese equipo, a la boquilla que tiene y de la forma más flexible posible. Entonces, por eso les pasé esto para que vieran los diferentes tipos de bombas, aquellos que a lo mejor no han trabajado con esto. Fíjense, eso son bombas en línea. Esta es una bomba que la tubería llega y sale por el otro lado. Y es una bomba, pero la configuración hace que tenga esto acá. Y hay arreglos típicos, las personas que empiezan a realizar o que hacen diseño de sistemas de tuberías, entienden o han visto arreglos como estos. Si alguien me dice, vamos a diseñar un sistema de bombeo, oye, yo me busco un manual como estos, donde al menos me dice qué es lo mínimo que me recomienda un fabricante, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, si yo me voy a conectar esto con una boquilla, los arreglos sugieren que
al menos debería venir con un reductor concéntrico, una válvula de bloqueo, aquí en este caso un soporte, si este fuera el caso. Recomiendan un strainer o un filtro temporal, acá un medidor de presión, aquí un drenaje como tal y mínimo 5 diámetros desde la boquilla acá. ¿Ok? David, pero eso no tiene diámetros, eso no tiene dimensiones. No, estos son arreglos típicos. Yo evidentemente si eso es tubería de 8, tubería de 4, yo le daré la forma. Pero estos son guías para un diseñador saber al menos qué forma tiene un arreglo de una bomba. A la salida de la bomba, fíjense que a la salida de la bomba, aquí recomienda que mínimo dejes 2 diámetros. Esto tiene varias razones. En algunos casos las razones son mecánicas y es la separación para evitar la afectación por el calor en el caso de los cordones de soldadura. Y por otra parte, también es un tema para la estabilización del flujo antes de la entrada al equipo. O sea, en este caso, si yo vengo de un codo o vengo de una serie de válvulas, el fluido que va a entrar al equipo entra de manera turbulenta. Si yo estabilizo el fluido, probablemente yo puedo primero medir mejor y adicionalmente entrar de una manera más laminar, por llamar de alguna forma, dentro del equipo. ¿Ok? Acá sugieren también que tengamos un indicador de presión y una válvula. David, ¿y es la única forma de instalar? No, porque aquí fíjense, aquí me está sugiriendo que si yo voy a instalar arreglos de sistemas de tubería que vienen en la vertical, este es el arreglo. Pero no es típico que nosotros arreglemos sistemas de tubería de la vertical. Uno de los más comunes es este, donde nosotros más bien nos mantenemos sobre soporte. Entonces fíjense que este cambia, porque este incluso está montando un soporte en el propio codo. Aquí una válvula de bloqueo, un drenaje, aquí un reductor eh, flat on top, la parte plana para arriba. En este caso, un strainer, igualmente un filtro temporal. O sea, de aquí para adelante el arreglo es igualito, solamente cambió esto acá. Y este arreglo, como no ha cambiado, es prácticamente igual y ellos sugieren que aquí tengas un soporte. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros referencia de cómo hacerlo. Fíjense, en este caso, estas bombas que son top top. Ah, bueno, estas bombas que son top top, aquí dan alguna referencia de dónde debe estar este filtro, cuáles son las distancias. Otra de las cosas que nosotros debemos también entender cuando vamos a hacer arreglos, porque fíjense, imaginemos que vamos a hacer un plot plan, ¿no? Vamos a hacer un plot plan. Ya, esto me permita escribir. Ok, entonces aquí, dentro del perfil, dentro de esto que tenemos, imaginemos que vamos a crear un plot plan. Sin embargo, aunque hablamos de equipos, hablamos de muchos equipos, pero una de las cosas que no mencionamos en el plot plan son los pipeway y los pipe racks. Los arreglos de tuberías acostumbran también contemplarse, sobre todo los pipe rack y los pipeway. Los pipeway normalmente los mencionamos así. Son los corredores de tuberías que van a estar a lo largo de la planta. Y los pipe rack los solemos mencionar así. ¿Ok? Puede ser una forma de marcarlos. Para los que no estén familiarizados con esto, cuando yo estoy hablando de un pipe rack, yo estoy hablando de una estructura
como esta que tenemos aquí, donde las tuberías están colocadas sobre esta estructura. Ese pipe rack normalmente tiene también algunos, no sé si esto está bien escrito, pero es un trace. Pero en este caso son bandejas, canalizaciones a la vista con cableados. Evidentemente, pues esto tiene soporte, tiene fundaciones y cada una de estas, de estos perfiles son columnas y además con perfiles metálicos también tenemos estas vigas transversales y vigas longitudinales. Cuando hablamos de modelos 3D, usualmente vemos diseños como estos. A veces son diseños modulares como este que tenemos acá. Por lo tanto, a nivel de espacio dentro de la planta ocupan mucho espacio y vale la pena mencionarlos dentro del diseño. Hay diferentes formas en las cuales nosotros, esta es otra cosa, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a desarrollar un plot plan, eh, ¿cómo vamos a hacer los payrack? Bueno, aquí hay varias sugerencias. Si por el centro del patio, como le dice acá, ok. Otra de las cosas es si vamos a colocar accesos o vamos a colocar, en este caso, cabezales con válvulas en el pipe rack. Si nosotros, por ejemplo, en ese pipe rack tenemos que colocar lazos de expansión, ¿cómo los vamos a colocar? Y una de las cosas que se acostumbra también es segmentar si son líneas de alta temperatura, van hacia afuera, si llevan zapata o no. Fíjense que estos son tubos que van por debajo del nivel, al nivel y por encima. Y aquí vemos una distribución típica de cómo se deben colocar o cómo típicamente van las tuberías en los pipe rack. Las tuberías en los pipe rack no están puestos a la ligera. Usualmente se tienen acá, en este caso, líneas que son pesadas, aguas de proceso y pesadas en el sentido de que pues, es agua, ¿no? Este, vapor caliente va por acá, líneas pesadas también, en el caso, entonces lo más pesado va hacia afuera, servicios de aire ligero que hacia el centro, líneas químicas. Entonces cada una de estas cosas que están acá, cada una de esta ubicación está predeterminada. Aquí hay un esquemita, se los voy a dejar para que ustedes lo miren. Y es Pipe Rack, Piping and Equipment, la relación entre piping, Pipe Rack y equipos. Hay diferentes, muestran acá este esquemita para que ustedes lo puedan mirar, que no siempre todo está a nivel de piso. ¿Ok? Entonces es bastante interesante este mundo del diseño de los plot plan, porque aunque no hay tuberías, me debo anticipar a lo que me voy a encontrar, a las distancias que debo guardar cuando estoy dentro de un sistema de esto. ¿Preguntas, inquietudes hasta acá? ¿Dudas? A ver, están ahí, se me fueron. Ok, vamos a continuar. Entonces, antes de nosotros continuar con los planos ortográficos, después que nosotros hacemos el plot plan, hay un plano que se conoce como key plan. Y este plano tiene una connotación no solamente de ubicación, sino que también es importante para la estimación de horas hombres de ingeniería. Y eso es bastante difícil si no estamos involucrados con este servicio.
porque nosotros podríamos pensar que todos los planos tienen el mismo esfuerzo en tiempo y que todos los proyectos son más o menos la misma cantidad de, de planos los que pudieran estar saliendo. Entonces vamos a ver cómo a través de los Keyplan nosotros podríamos estimar la cantidad de planos. Fíjense, voy otra vez acá a mi cuaderno. Nosotros hablamos de un AutoCAD que tiene un modelo y que tiene un layout. Cuando nosotros tenemos un plot plan, no tenemos aún los planos de tuberías completos, pero lo que sí tenemos es un área estimada de cuánto voy a necesitar. ¿Ok? Aquí yo tendré mis tanques, tendré bombas por todas partes, tendré, no sé, un horno en el centro de todas estas cosas. No lo sé, tendré un recipiente por acá. Entonces, esta planta ya yo tengo unas dimensiones generales definidas. ¿Qué se hace? Sabemos también que en un plano, yo voy a tomar acá esto de safety. A ver, formas. Ok, vamos a imaginarnos ahora que esta hojita que yo tengo aquí es un plano. Esta hojita, copiar dos. Esta hojita, no toda la hoja va a ser planos como tal. De esa hoja hay una parte que es un área efectiva de dibujo. Esto tiene un formato, esto tiene unas leyendas y esto, bueno, todo esto está encerrado en un formato general. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué hacen los proyectistas? Los proyectistas, esta área que nosotros tenemos aquí, en un formato tal vez a lo mejor A1, ellos colocan sobre ese plano, ellos colocan varias ventanas. ¿Ok? Ellos colocan acá varias ventanas. Y de una manera muy artesanal, por llamarlo de alguna forma, pues simplemente lo que vamos es colocando ventanas y ventanas y vamos viendo aproximadamente cuántos planos van a salir de ese diseño. ¿Ok? Esto parece muy tonto, parece muy obvio, pero cuando nosotros nos piden un estimado de horas hombre de ingeniería, si nosotros no tenemos quien haga esto, quien sepa cuánto mide y cuántos planos necesito para sacar esto, pues realmente voy a pasar bastante dolor de cabeza. Voy a decir que son dos planos y resulta que al final son 5, son 8, son 10. Ok, evidentemente esto que tienen estos planos tienen las medidas que son, tienen las dimensiones que son, bajo norma, si esto es A0 o si esto es A1, bajo norma ISO, norma DIN, y nosotros entonces pues podremos extraer y con una escala cuántos planos voy a tener ahí. Entonces, así es como de manera muy artesanal pero efectiva, a veces sacamos la cantidad de horas hombres que tenemos en un plano. Ese plano que nosotros, que nos sirve, que además nos sirve a nosotros para estimar esta cantidad de horas hombres, ese plano, hay un plano también que nos dice a nosotros cuántos planos hay dentro del proyecto. Si así como los estimé, yo también digo, bueno, entonces este es el plano 01, este es el plano 02,
Este es el plano 03. Y cuando usted está utilizando el sistema de planos, usted simplemente se va a encontrar un plano que es el mismo plot plan, pero que está cuadriculado así. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué está cuadriculado? Ah, porque ese plano tiene los números de los planos donde usted puede ver ampliado cada uno de esos sistemas. No sé si los estoy confundiendo. En el plot plan yo veo el todo. En el key plan yo veo una cuadrícula que me dice, si yo quiero ver este pedacito que está aquí como en una especie de zoom, entonces debo buscar el plano 009. Y entonces hay un plano 009 grande también, donde yo puedo ver entonces el dibujo con todo el detalle. Pero aquí solamente voy a ver manchitas. Esto es un plano que lo que me dice es de toda la instalación, cuáles son los planos de tubería que existen. Entonces, el día de hoy empezamos tenemos acá, hablamos de los PNID, hablamos de los DFP. En el caso de mecánica empezamos a hablar de un plot plan. Luego mencionamos que no es lo mismo un diagrama que lo que vamos colocando sobre un plot plan. Adicionalmente, buscamos también la norma IRM03, donde nosotros, si nos hacíamos la pregunta de cómo se ubican los equipos, pues esta es una de las tablas que nos dicen entre cuánta distancia y cuánta distancia están separados los equipos, ¿no? Por otro lado, también acá mencionamos el key plan. Y entonces vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para concentrarnos en los piping layouts, que digamos que ya son los hijos de estos que acabamos de ver allí. Muchachos, hoy les quería mostrar los planos, pero no solamente interpretarlos, sino de dónde salen eh, algunos criterios que se toman, sobre todo el plot plan, que es el que da base para que nosotros conectemos los equipos por tuberías. Pero yo necesito saber dónde voy a colocar los equipos, las separaciones mínimas, máximas, etcétera, entre otras. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una pausita, son las 9:22, nos volvemos a las 9:30 y ya para continuar entonces con nuestra segunda parte de la formación.